Que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más al estudio bíblico del Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Y como he venido en las semanas anteriores, estamos desarrollando temas relacionados a la oración. Una práctica que cada uno de los creyentes debemos de llevar a cabo de manera constante. Como dice la palabra, tenemos que estar orando sin cesar. Y en ese sentido, pues estamos tratando de motivar y de prepararnos más a realizar con fe cada uno de los tiempos de oración que llevamos a cabo, ya sea como congregación o de manera individual o como familia. Para este día el tema está titulado Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Y esto se encuentra enmarcado en el Sermón del Monte. Si hacemos remembranza a algunas de las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesucristo en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, y conocido estos tres capítulos como el Sermón del Monte, encontramos que hace varias referencias acerca de la oración, lo que nos permite entender la importancia que tiene para el Señor la oración. Sus discípulos eran testigos de cuánto oraba el Señor. Ellos podían ver cuántos tiempos de oración tenía el Señor. Oraba de madrugada, oraba en diferentes tiempos, y ellos se podían dar cuenta cómo el Señor estaba continuamente buscando el rostro del Dios Padre. Pero el Señor no solo estaba interesado en que los discípulos fueran testigos de la manera en cómo Él oraba, sino que también Él estaba buscando que ellos también practicaran sus tiempos de oración, que ellos también tuvieran ese hábito de oración, ya que la oración es el medio que Dios ha designado para podernos acercar a Él, para poder hablar con Él, para poderle presentar nuestras necesidades. Esto entre algunas de las cosas que podríamos adicionar del propósito de la oración. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, encontramos que el Señor les enseña a los discípulos una oración modelo, la oración que es conocida como el Padre Nuestro. Pero a la vez encontramos en ese mismo capítulo cómo el Señor exhorta a sus discípulos a no orar para ser visto de los hombres. Y les dice que si oran de esa manera, entonces ya han recibido su recompensa. También el Señor entonces les indica cuál es la manera correcta de orar. Y Él les dice que busquen un lugar secreto, que a puerta cerrada, que ellos solos con el Padre tengan ese tiempo de oración, un tiempo a solas con Dios. Y les dice que entonces el Padre que ve en secreto, Él los va a recompensar en público. También en ese mismo capítulo el Señor les dice que en las oraciones no usen vanas repeticiones. Vemos entonces que el Señor instruye a sus discípulos para que puedan realizar oraciones conforme al corazón de Dios. En el capítulo 7, versículos del 7 al 11, Jesús retoma el tema de la oración. Y vamos a considerar tres de las enseñanzas que el Señor incluye en estos versículos. De tal manera que vamos a darle lectura inicialmente a Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Y ahí veremos la primera consideración, o la primera enseñanza que Jesús les da a sus discípulos. Pedid, buscad, llamad. Pedid, buscad, llamad. Demos lectura entonces a Mateo 7, versículos del 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe.
El que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta segunda enseñanza de nuestro Señor Jesús sobre la oración en este mismo sermón indica la importancia que Jesús daba a la práctica de la oración en la vida del creyente. Ahí es una enseñanza que tiene 3 imperativos que se encuentran en tiempo presente: pedid, buscad, llamad, que expresan de cierta forma una acción repetitiva o continua. Es como que dijera: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Veamos cada uno de estos 3 imperativos que el Señor hace acerca de la oración. Primero veamos pedid. El pedir implica humildad y conciencia de que tenemos una necesidad. El verbo que se usa con respecto a esta petición, el verbo que se utiliza en el griego para esta palabra, pedir, es como una petición que va dirigida por un inferior a un superior. La palabra usualmente describe a alguien que hace una petición, que hace un ruego, a otro que ocupa una posición más alta. Por ejemplo, un niño que le pide algo a sus padres, un súbdito que le pide algo a un rey, un pordiosero a una persona con suficientes medios económicos, y así podríamos encontrar otros ejemplos. Vemos que es una relación de alguien que se encuentra en una posición más baja, ya sea social, económica o de autoridad, hacia alguien que se encuentra en una posición más alta. Vemos entonces, y podemos recordarnos también con estos ejemplos, que en Lucas capítulo 18, ahí el Señor refiere acerca de una parábola de un fariseo. Y si ustedes recuerdan, el fariseo realmente no está pidiendo nada al Señor, no le está pidiendo nada a Dios, sino que el fariseo está parado en la esquina y lo que está haciendo es estarse justificando a sí mismo, estando diciéndole al Señor todo lo bueno que Él es. Este fariseo realmente no ha tomado la actitud de humildad o presentar necesidades al Señor, sino que se está vanagloriando. Por el contrario, se encuentra por ahí un publicano, y el publicano lo que está haciendo es humillándose delante del Señor. Dice que está postrado, que ni siquiera tiene valor de levantar su mirada, por respeto al Señor, por reverencia al Señor, y lo que está diciendo es: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces vemos que la oración tiene mucho que ver con reconocer quiénes somos realmente delante de Dios. Una oración debe de estar acompañada de humildad, humillarnos delante del Señor, presentarnos delante del Señor sabiendo que Él es todopoderoso, sabiendo quién es Él, que Él es Dios. Y entonces podemos acercarnos, humillarnos delante del trono de la gracia, pero podemos presentarnos también confiados, porque sabemos que aunque estamos delante de ese ser superior, Él está dispuesto a escucharnos. Pedir también presupone la creencia en Dios, en ese Dios personal al que nosotros hemos conocido, con lo cual el hombre, o con quien el hombre puede tener comunión. Cuando uno pide, espera una respuesta. Y en este caso, también el pedir incluye fe, incluye la fe que está puesta en este Dios todopoderoso, y tener la fe en que Dios puede responder, que Dios responde
y que Dios va a seguir respondiendo, que Él nos va a responder a cada una de las peticiones que nosotros presentemos. Entonces vemos que la oración está relacionada también a esa fe que tenemos en el Dios Padre. Ahora veamos el segundo imperativo, buscad. Buscar es pedir más actuar. Vemos que lo primero es que hay que pedir, pero ahora en el buscar lo que se debe de hacer es actuar. Esto quiere decir que se incluye una petición ferviente, pero solo con la oración ferviente no basta, sino que una persona debe de ser activa con el esfuerzo para obtener satisfacción a sus necesidades. Y no es que Dios no pueda hacerlo, sino porque esa es la manera como opera el reino de los cielos. Por ejemplo, no basta solo con orar para tener conocimiento profundo de la Biblia, sino que también, aunque le pidamos al Señor que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, pero también tenemos que diligentemente escudriñar las Escrituras, examinar las Escrituras. No basta solo con decirle, Señor, yo quiero conocer tu palabra y quiero tener sabiduría sobre tu palabra. También tenemos que venir a las Escrituras. El Señor dijo, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece bien que ahí encontraréis la vida eterna. Ahora, de igual manera, no basta solo con orar para pedir una provisión económica, sino que también debemos de ser activos en buscar un trabajo o un recurso o una fuente de ingresos. Debemos entonces asistir a los cultos y tratar de vivir una manera de armonía con la voluntad de Dios. Ahora, llamad es pedir, actuar, que habíamos dicho que primero hay que pedir, hay que actuar, que es el equivalente a buscar, más perseverar. En este caso, llamar está relacionado con perseverar. Uno llama repetidas veces a la puerta hasta que se le abren. Sin embargo, podemos observar que la perseverancia está implícita en los tres imperativos. Hay que ser perseverante para pedir, hay que ser perseverantes para buscar, hay que ser perseverantes para llamar. Porque la manera en cómo están escritos estos verbos se encuentran en un tiempo presente. Pedid, buscad, llamad. Por eso una traducción que podría ser válida de este versículo es continuad pidiendo, buscando y llamando. De tal manera que podríamos resumir que tenemos que aprender a pedir como un mendigo pide limosna. Tenemos que aprender también a buscar como aquel que busca una cosa de valor que ha perdido. Y tenemos que llamar como aquel que llama a una puerta esperando que se le abra para poder entrar en una casa. Jesús nos dice entonces que debemos de persistir en nuestra búsqueda de Dios. No se rinda en su afán por encontrarse con Dios. Siga pidiendo más sabiduría, paciencia, conocimiento, amor y comprensión. Él se lo dará. Tenga seguro eso. La segunda enseñanza que podemos encontrar es que Dios responde lo mejor. Dios responde lo mejor. Dios promete una respuesta, una contestación a cada una de las iniciativas del hombre en la oración. Por eso vemos que dice que el que pide, recibe. O sea, pide es seguido de recibe. El que busca es seguido por halla. El que llama es seguido, se le abrirá. Pero aunque está la promesa que en cada una de las iniciativas que tenemos de pedir, buscar, llamar, también se nos promete que vamos a recibir, hallar y se nos abrirá. También tenemos que entender que Dios no está prometiendo dar exactamente lo que pedimos en todo tiempo, pues Él sabe lo que más nos conviene.
siempre contesta las oraciones sinceras. Dios siempre contesta las oraciones sinceras, pero a veces contesta no. A veces contesta no. Pero este no viene sujeto a que Dios sabe que lo que estamos pidiendo no es lo que nos conviene. De igual manera, un padre que es sabio, cuando un hijo le pide algo que él sabe que no le conviene, que él sabe que le puede causar daño, también le dice no. De igual manera, Dios puede decirnos no, pero tenemos que tener la seguridad de que Él siempre nos va a dar lo mejor. Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Veamos qué dice Mateo capítulo 7, versículos de 9 y 10. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. La construcción del texto griego de estos dos versículos, donde Jesús hace estas preguntas, le dará una piedra, le dará una serpiente, incluye una partícula de negación que anticipa a una contestación o a una respuesta negativa. La traducción tomada directamente del griego refleja este énfasis y sería, no le daría una piedra, ¿verdad? No le daría una serpiente, ¿verdad? En ambos casos la respuesta, la contestación es no. Esa es la manera como podemos interpretar estas dos preguntas que hace el Señor Jesús. El niño en el ejemplo de Jesús, en el niño que Jesús está poniendo como ejemplo, al que le pide a su padre un pan, que le pide también un huevo, un pescado, son elementos que eran básicos para la alimentación en esos tiempos, eran necesarios. Pero si el niño le hubiera pedido una serpiente venenosa, ¿se le hubiera dado el Padre sabio? La respuesta es no. A veces Dios se da cuenta que nosotros estamos pidiendo serpientes, en un sentido figurado. El Padre se da cuenta que lo que estamos pidiendo son serpientes y por eso no nos los concede, porque Él sabe que no nos conviene. Entonces, a medida que conocemos mejor a Dios como un Padre amoroso, aprendemos a pedir cosas buenas para nosotros y luego Él nos las da. Por último, veamos la tercera enseñanza que está en este pasaje de esta enseñanza de Jesús acerca de la oración. Y la tercera enseñanza sería que Dios responde la oración con buenas cosas. Dios responde la oración con buenas cosas. Mateo capítulo 7, versículo 11, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, y lo dijo en el sentido de poder contrastar a los seres humanos, pecadores y falibles, con un Dios santo y perfecto. Cristo nos está mostrando el corazón de Dios, nos está mostrando el corazón del Padre. Él es un Padre amante que comprende, cuida y conforta. Si los humanos pueden ser bondadosos, imagínese cuán bondadoso puede ser Dios, el creador de todo lo bueno. Podemos interpretar entonces este versículo de la siguiente forma: nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas y no dañinas a nuestros hijos. Lo segundo entonces sería, nuestro Padre Celestial, no siendo malo, sino infinitamente más bondadoso que nosotros, por lo tanto, y entraríamos al punto 3, cuánto más nuestro Padre nos dará cosas buenas a los que se le piden. Vemos entonces que el sentido de este versículo es ese. Si nosotros somos malos por naturaleza y sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos y negárselas cuando no creemos que les conviene, cuánto más Dios, que es infinitamente bueno.
está dispuesto a darnos, pero darnos cosas buenas y a negarnos aquellas cosas que Él sabe que nos pueden causar daño. Así que, aunque en Mateo capítulo 7, versículo 11, concluye diciendo que vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se le piden, y no dice cuáles son esas buenas cosas. En Lucas capítulo 11, versículo 13, sí encontramos respuesta a qué son esas buenas cosas que se refiere Jesús. Y lo que encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 13 es: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Realmente no hay una dádiva mejor, más valiosa que Dios nos puede dar a nosotros sus hijos que la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vemos entonces que tenemos que aprender a orar basados en esta enseñanza de Jesús: pedir, buscar, llamar, teniendo la seguridad, teniendo la certeza que el Señor al pedir nos dará, al buscar encontraremos lo que estamos buscando, y al llamar la puerta se nos abrirá. El Señor nos los ha prometido y el Señor lo hará. Que el Señor bendiga sus vidas y nos vemos en una edición más del estudio bíblico del Templo Cristiano en la próxima semana. Y será una bendición compartir con ustedes un tema más acerca de la oración. Que el Señor les bendiga.